Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. A esta mesa redonda en la que vamos a hablar de las nuevas propuestas de la novela negra española. Y voy a presentar a los invitados que tenemos para hablar de esta nueva novela negra española. Y como van a ver, tenemos de todos los registros. Yo creo que es una buena muestra. Oye, nos falta alguien en la mesa, en los sillones redondos, ¿no? ¿Estamos todos? Ah, sí, perdón, estamos todos, de acuerdo. Bueno, pues vamos a empezar. Tengo en primer lugar a Mónica Rouanet. Hola, buenas tardes. Que ella es pedagoga, es psicóloga, ha trabajado como trabajadora social, educadora social, en la mitad de educación social como psicóloga, obviamente, y lleva ya unas cuantas novelas. En concreto, la que viene a presentar hoy es El camino de las luciérnagas, una novela que sucede en dos tiempos. Por una parte tenemos la trama del presente, en la que hay un extraño accidente de tráfico que empiezan a investigar, y eso une con una trama del pasado, con unos hechos importantes que suceden en el pasado, y habla muchísimo de la culpa, de cómo el pasado influye en el presente y sobre todo de los remordimientos. Es una historia de misterio, policíaca, podríamos decir también un poco, pero que a la vez ahonda, tiene esa profundidad psicológica que tiene siempre Mónica en cada una de sus novelas. Tenemos, por otra parte, a Pilar Ruiz, que ha escrito La Virgen sin cabeza. Ella es periodista, pero además es guionista, es directora de cine, y esta es su cuarta novela. En esta novela, La Virgen sin cabeza, nos plantea una historia muy interesante de investigación, y además tiene dos puntos que a mí me parece que le hacen única a la historia. Por una parte se desarrolla en Cantabria, pero una Cantabria un poquito menos conocida. Es ese nacimiento del río Ebro, esa zona un poquito más despoblada, ¿no?, que hay allí en esa zona. Y además nos habla del mundo del cine, que ella conoce muy bien. Entonces todos esos entresijos que hay ahí detrás, pues ahí se ven muy bien. Parte de un rodaje que se está haciendo allí en Cantabria, esos exteriores de una película de terror en la que el director de cine desaparece para luego aparecer. No lo cuentes. No, aparecerá, el director aparece. Y bueno, y toda esa investigación en la que el pasado también tiene mucho que ver, sobre todo respecto a la protagonista, ¿no?, a esa policía que investiga esa desaparición. Eso es. Bueno, bienvenida, Pilar. Muchas gracias. Luego tenemos a Youssef El Maimouni. Hola. Maimouni, perdóname, que me cuesta un poco. Bueno, él es licenciado en Filología Árabe, es de origen marroquí, pero bueno, llevas prácticamente toda tu vida en España. También trabaja en el campo de la educación social, y la historia que plantea es Nadie salva a las rosas. Y es una historia muy interesante, porque además introduce elementos muy distintos a lo que hemos visto hasta ahora, para que vean la diferencia que hay de estilos, ¿no?, dentro de esta mesa. Todo parte de la muerte de una mujer trans de origen marroquí, que además fue una de esas mal llamados, no sé cómo sería la terminología más adecuada, ¿no?, pero fue un niño, un chaval, un MENA, ¿no?, un joven que llega a España no acompañado. Y ese asesinato es el arranque de la historia, y nos va enseñando un mundo muy interesante, donde los investigadores no son los policías, también están allí, sino que introduce otros elementos que luego podremos ir viendo. Bienvenido, Youssef. Bueno, y luego tenemos a Nuria M. de Año. No se oye, Nuria, creo. Vale, ella es editora en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y esta es su primera novela. Una novela que se titula Me llamaré Stardust, y es una novela que también sucede en dos tiempos, como sucedía con la de Mónica,
En este caso viajamos al pasado, a los años 70, y conocemos la historia de un chaval y la extraña relación que tiene con su padre. Un padre que tiene una relación conflictiva con la familia, pero que en el caso de su hijo casi parecen colegas en algún momento. Y luego pasamos al presente en un poblado de estos de la droga, donde ese niño pues, ha crecido y nos cuenta esas dos historias en paralelo. Como ven, tenemos cosas muy diferentes. Bienvenida, Nuria. Bueno, lo primero que quería yo lanzaros, la primera pregunta que quería lanzaros es si pensáis que hay alguna tendencia actual o qué es lo que une a la novela negra en la actualidad en España. ¿Qué características distintivas podríamos encontrar dentro de toda la variedad que hay? ¿Te refieres a actualmente qué es la tendencia? Pues yo creo la tendencia actual es, en muchos casos, hacer una serie, ¿no? Trilogía, tetralogía, en la que utilizas los mismos personajes en distintas ambientaciones. Por ejemplo, el protagonista, que es un policía, un detective o la Guardia Civil o lo que sea, aparece en varias historias en determinados momentos, ¿no? Van sucediéndose las historias de manera que puedas leerlas de manera independiente, pero que los personajes sean los mismos. Yo creo que ahora mismo esa es una tendencia bastante importante. No sé, vosotros. Pues sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Mónica. Otra de las características que yo creo que es fundamental para la nueva novela negra en España es esa búsqueda de lo propio, de lo específico de cada lugar, de todo el territorio español, que es completamente distinto. No contamos lo mismo un novelista malagueño que una cántabra. Al final es verdad que vamos a contar dentro de un género muy concreto y muy reconocible, y que incluso puede caer en el cliché, siempre estamos ahí luchando contra eso, pero que sin embargo intenta reflejar continuamente algo propio de nosotros mismos, o sea, de nuestra cultura. Y eso me parece que es muy interesante, porque en el pasado siempre había esto de ese peso tremendo de la literatura anglosajona, con todos los tópicos y topos de lo anglosajón y de la literatura americana, además, que yo creo que ya no existen, o que si existen, existen de una manera mucho menos marcada. Ahora, pues eso, la gente lee una novela negra en la que la gente come paella y donde se van a bailar sevillanas, o donde, como es en mi novela, pasan un frío horroroso en Reynosa y van a comer pescado a La Maruca, que es un sitio donde se come muy bien. Sí, también coincido, y para añadir algo diría que el género cada vez está menos encorsetado, que permite o se ha permitido ampliar el horizonte, ampliar los márgenes, introducir o dialogar con otros géneros, ¿no? Ya puede ser el thriller, ya puede ser el fantástico, la novela social, incluso la histórica, ¿no? Y aunar diferentes técnicas y hacer del género algo como más literario. Porque normalmente, bueno, la novela policíaca viene de donde viene y era casi considerada una novela de entretenimiento, y ahora sí que ya la podemos poner en mayúsculas con el título de literatura. Y al final coincido también, ¿no? O sea, geográficamente hay intereses diferentes, y eso permite también que hayan diferentes voces y que sea muy plural. Y entonces, definir la novela negra española de una manera sería como muy complicado, porque al final es muy pluridisciplinar. Sí, yo también creo, como Josep, que hay mucha pluralidad en la novela negra ahora mismo. También creo que se están complejizando un poco las tramas, y creo que una cosa también nueva es la incorporación de las mujeres como autoras de novela negra, y también como los propios personajes de la novela, ¿no? Ahora hay muchas mujeres que de manera accidental dentro de las historias se convierten en las protagonistas de estas novelas negras. Mira, ahora que se ha introducido el tema de las mujeres, de las escritoras, que es un tema que quería yo también tratar, ¿pensáis que por una parte, qué pensáis que están aportando las escritoras de novedoso, si es que lo están haciendo, al género? Eso en primer lugar, luego os repregunto. Vuelvo a empezar yo. A ver,
es que a mí lo de marcar que esté escrito por mujer o que esté escrito por hombre llega un momento en el que ya no, es que no hay diferencia. Las mujeres somos el 51% o más de la población mundial. Somos parte del género humano. O sea, que escribamos mujeres o que escribamos sobre mujeres no estamos reivindicando nada, estamos hablando del género humano. Entonces, que hayamos empezado a escribir, no hemos empezado a escribir. Escritoras de novela negra españolas había muy poca, pero hay obras maestras. Laura está escrita por mujer, o sea, hay muchísimas obras anglosajonas escritas por mujeres. Que ahora las españolas tengamos más voz, aunque ya había más, sí, pero que ahora tengamos más voz, pues es que hemos ampliado que el género humano está hablando del género humano. ¿Qué hemos aportado? Pues lo mismo que aportan ellos. Ideas, aventuras, personajes, historias, tramas, ambientes, diferentes circunstancias, pero da igual que en las aportes, son todas novela negra. Sí, pero ¿no pensáis que quizá haya nuevos temas que van apareciendo o nuevas perspectivas que no se haya tocado de la misma manera, ¿no? hasta ahora? Yo coincido absolutamente con Mónica. Yo creo que tú te refieres al punto de vista, lo que por lo menos en el mundo del guión llamamos el punto de vista una mirada sobre algo. Yo creo que hacía falta esa mirada. Personajes femeninos en la novela negra siempre ha habido y todos los conocemos, sobre todo por el cine negro. Pues eso, la mujer vamp, ¿no? Esa mujer típica que lleva a la perdición a los hombres, ¿no? Claro, eso evidentemente está escrito por unos señores. Pero ¿qué pasa cuando escribimos nosotras? Pues podemos encontrar a hombres que nos llevan a las mujeres a la perdición, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Que es nuevo? No, porque eso ha existido siempre, pero hacía falta contarlo. Por otro lado, yo, por ejemplo, soy muy fan de Patricia Highsmith. Te quiero decir que es que señoras que han escrito este tipo de historias, que además tenía una razón de ser, que existiera una Agatha Christie o una Patricia Highsmith, y es que se consideraba la novela policíaca y la novela negra como una novela menor. O sea, la alta literatura era una cosa de señores muy importantes que, por supuesto, ellas no eran. Ellas se conformaban con vender un montón de libros y que se la adaptaran al cine, ¿no? Pero que siempre han existido. ¿Que faltaba en España? Sí, claro, como nos faltaba tantas otras cosas. Pero yo creo que aportamos esa mirada, ¿no? La mirada de unas señoras que hablan de lo que nos pasa a las señoras, que como dice Mónica, pues claro, pues somos gente, somos la otra parte de la población, pero la mirada yo creo que es lo más interesante de todo. Si queréis aportar. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Pilar y Mónica, que yo creo que es una mirada interesante. Yo, por ejemplo, en mi caso he escrito una novela, pero es una novela muy masculina. No hablo de mujeres prácticamente. Los protagonistas son dos hombres, un padre y un hijo, y como casi toda la trama sucede en los años 70 y las mujeres estaban muy silenciadas, prácticamente son sombras en la novela. O sea que también a veces las mujeres escribimos historias masculinas. Es complejo hacer la distinción de géneros en la literatura porque en realidad al final lo que interesa es la voz. Sí que es cierto que hay una cosmovisión que igual ha pasado de abuelas a madres a hijas que durante mucho tiempo ha estado ausente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso en la literatura árabe o en la literatura árabe escrita en la diáspora, ves que son como novelas muy masculinas en ese sentido. Y ha sido cuando han aparecido las mujeres que han rescatado toda esta cosmovisión con una mirada más femenina. Pero es lo que acaba de decir Nuria, ¿no? Que al final una mujer puede escribir una novela masculina o machista o con toda la hombría posible y viceversa, ¿no? Entonces al final lo que interesa es la voz de cada autor y autora y realmente ver si te interesa o no te interesa, ¿no? Sí, pero en tu novela, por ejemplo, también ampliando un poco esos límites, ¿no? Aparece el papel de un padre, del protagonista, que está implicado en esa crianza, ¿no? O sea, que se han ido incorporando también las madres de otra manera, incluso realidades. Tú también tocas el día a día de una mujer, ¿no? Como de repente, pues, oye, necesita ir al baño porque pues, le ha bajado la regla o tiene cualquier cosa. O sea, se van incorporando detalles, pero en tu libro me parece muy interesante esa mirada del nacimiento de la hija y de todo el proceso, ¿no?
Sí, porque al final yo vengo de donde vengo y vengo de una familia, obviamente, unos hijos de inmigrantes, que el padre se conformaba con traer el pan a casa y quien educaba realmente era la madre, pero yo creo que esto nos ha pasado a la gran mayoría. Entonces esa cosmovisión, en mi caso, es totalmente femenina. Todo lo que yo sé de la cultura, en este caso árabo-musulmana, me la han transmitido pues mi abuela, mi madre, mi hermana, mi tía, mi vecina, etc. Y entonces yo en la novela también quería que eso se reflejase un poco, ¿no? También como la figura del padre y sobre todo la figura de la madre y bueno, se dirigía hacia esa nueva criatura cuando ha pasado un suceso trágico a la vez que apareció una nueva criatura. Pero sí, al final es en realidad, yo creo que en este caso sí, yo soy un hombre hetero, cis, pero mis intereses son mucho más amplios que lo que pueda determinar mi género. Y al final es encontrar esa voz poliédrica que pueda interesar al máximo de lectores posibles, ¿no? Sí, y hablando un poco de... sigo, ¿no? Con este... No sé si queréis aportar algo al respecto. También, ¿qué pensáis de la situación de las nuevas voces? En este caso, tú entrarías dentro de esto, porque sería de escritores racializados, de personajes racializados, de otras culturas. ¿Cómo veis en ese sentido la novela negra española? ¿Ha ido avanzando? ¿Estamos...? ¿Hay suficientes personajes, hay suficientes escritores? Bueno, suficientes escritores, hay los que hay, ¿no? Porque claro, eso no los puedes... Pero ¿cómo está esa realidad dentro de la literatura? ¿Cómo lo veis? Me toca empezar a mí otra vez, lo que veo empiezo yo siempre. Se traduce más del danés que de todo el mundo árabe. O sea, con eso ya nos podemos hacer una idea. Escritores racializados no hay 4 y te puedo decir quiénes son. Bueno, ya me ha descubierto una que yo no la conocía y ya la leeré. Pero, no sé, uno lee Tánger de Juan Madrid, lee, no sé, incluso Marta Saad tiene en una novela, tiene un personaje que es marroquí. Pero sí, a Marta Saad, que me perdone porque la conozco y he hablado con ella de esto, con Juan Madrid no he tenido la oportunidad, pero el personaje moro siempre es el personaje del que se sospecha, ¿sabes? Y entonces no hay personajes moros que sean, como cualquier otro personaje que esté construido desde diferentes miradas, ¿no? Entonces, durante muchos años y siglos, aquí la mirada de las personas racializadas ha sido de alguien de la que no te puedes fiar, ¿no? Esto está cambiando, pero estamos a años luz de países vecinos, eso está claro. Hombre, en realidad, como lo que dices tú, hay muchas voces nuevas y las voces nuevas tienen otra carga sistémica a la que tenemos nosotros, o sea, por lo menos los de mi edad. Cuanto más joven es, se ha criado con otros conceptos, mucho más abierto al mundo exterior, a otros países, a otras culturas. La gente joven ahora viaja mucho más, conoce más gente, hay más inmigración, conoce a gente de todo el mundo, ¿no? Y entonces está normalizando una cosa que es completamente normal, que cualquiera puede haber nacido en cualquier parte del mundo y vivir donde le dé la gana, ¿no? Entonces eso aparece en todas las novelas, pero es que no es que aparezca en las novelas, es que aparece en la vida diaria, aparece en el periódico, aparece en los cuentos, aparece en los colegios, en las clases. O sea, antes yo recuerdo en mi clase no había nadie extranjero y como mucho había una niña que venía de vez en cuando que era de padre inglés y madre española, pero ahora en las clases de mis hijas, vamos, sus amigos de muchos países latinoamericanos, marroquíes, europeos, o sea, estamos ya en un país que es multirracial, entonces eso se ve en todas partes y que se vea en las novelas, pues es que es algo lógico y natural. Y tiene razón Josep, todavía ponemos a determinadas culturas o a determinadas etnias como el sospechoso. Espero que eso cambie rapidísimo ya, ¿no? Pero por lo menos se está abriendo. Yo creo que está haciendo falta ya un personaje que sea, pues por ejemplo, una comisaria de policía de origen saharaui o marroquí. ¿Qué tal? Sí, o de origen senegalés. Claro, hace falta. Mira, lo que estamos hablando es eso, porque necesitamos esas miradas.
Aparte que a mí me interesaría muchísimo ese personaje. Yo como lectora, que también lo soy, claro, me encantaría ver la historia de esa mujer o de ese hombre que ha llegado hasta ahí. Pero claro, primero tienen que existir para que a alguien se le ocurra hacerlas. Bueno, no, puede ser ciencia ficción. Pero existen. O sea, ya hay... Por eso, si existen, alguien tendrá que contarlos. Sí, bueno, yo creo que también lo que ha pasado en España, que hemos estado durante muchos años muy cerrados, que no hemos tenido una inmigración, no tenemos generaciones de personas que hayan venido de otros países, las empezamos a tener relativamente hace poco tiempo, ¿no? Entonces tampoco han formado parte hasta ahora de nuestra realidad, otras razas, otras culturas, ¿no? Y ahora yo creo que sí que ya se están incorporando. Por cierto, ¿cuál era el autor que has comentado antes con Josep? No, era una agente literaria. Es que bueno, yo cuando lo ha dicho nada, digo, no. Él los tiene controlados. Era una agente literaria que es de origen, mi agente literaria que es de origen marroquí. Vale. Pues yo quería preguntarte, Pilar, tú que te mueves a medio camino entre el mundo literario, ya tienes 4 novelas, y el mundo del cine y de la televisión, ¿ves diferencias en el cine en cuanto a todos estos temas que estamos hablando, de la incorporación de una mirada diferente? Bueno, ahora tenemos también el libro de Jon Arretxe, ¿no? que va a ser adaptado a serie y que su personaje pues es de origen senegalés, creo que es. Mira, ¿ves? Hacía falta. Sí, pero ¿qué tal lo ves en la tele? Porque ahí quizá, en los guiones y tal, porque quizá ahí tiene incluso más impacto que en la literatura. Por desgracia, nosotros los escritores llegamos hasta donde llegamos, pero digamos que las series, la tele... Sí, yo creo que tienen más impacto. Sí. La imagen tiene un impacto tremendo, y más ahora, lo audiovisual. O sea, a la gente le cuesta ya tener tiempo de ocio para leer libros. Por cierto, muchas gracias por estar aquí todos hoy escuchándonos. Y gracias a la Semana Negra por organizar todo esto. Pero a la gente le cuesta leer, a la gente le cuesta ir al cine, porque no tienen tiempo, no tienen dinero, a la gente le cuesta incluso ver series de televisión. Bueno, por eso ahora está tan de moda las series de podcast. Bueno, pues eso, ya ni siquiera puedes tener tiempo para sentarte tranquilamente en el sofá a verte un Netflix o una película. Pues eso, tienes que estar trabajando, tienes que estar paseando al perro, tienes que estar llevando a los niños al colegio y estás con los podcasts. Fijaos eso lo que supone para nosotros los que escribimos historias, que es atrapar el interés y la atención de alguien que no tiene tiempo. Si no tiene tiempo, ¿cómo competimos además con un montón que antes no existía, obviamente, o por lo menos no en estas cantidades industriales de todo tipo de productos, que desde las redes sociales y un vídeo de TikTok, es decir, un vídeo de TikTok a los escritores nos hace muchísimo daño. Pero es mucho más fácil ver un vídeo de TikTok que leerse una novela de 300 páginas, las cosas como son. Bueno, pues eso, ¿cómo conseguimos los autores, los escritores, los guionistas atrapar a la gente cuando realmente su tiempo para prestarnos es tan poco? Su tiempo, sus ganas, lo que les queda del día. Bueno, pues eso obviamente tiñe todo lo que hacemos. Tiñe a las editoriales, tiñe a las grandes productoras de cine, por supuesto a las plataformas, a audiovisual, es decir, nos tiñe a todos. ¿Cómo conseguir eso? Claro, por otro lado, conseguir eso puede llevarte a cometer errores grandísimos. Y es lo que hablábamos de los clichés, de los lugares comunes, de lo previsible que es tan habitual también en el mundo de las series y en el mundo del cine. Personajes que son pues planos, donde hay unos buenos muy buenos y unos malos muy malos. En fin, esas cosas que pues, cuando estudiábamos nos decían, pues eso no está bien, eso no es lo ideal es otra cosa. Bueno, pues estamos intentando siempre luchar contra los elementos, como la Armada no invencible, que no era muy vencible. No podemos luchar contra los elementos. Y eso realmente se nota mucho en muchísima producción literaria y muchísima producción audiovisual. Yo, con respecto a lo que has preguntado antes, llevo una semana buscando nueva serie, porque me he quedado huérfana de serie. Entonces empiezo a ver una y tal, y las 3 últimas, que no os puedo decir el título porque ni me acuerdo,
empezaba, eran americanas y la presidenta de Estados Unidos era una mujer negra. En todas. Digo, míralo, cómo lo van sacando. Así que, digo, mira, sí que están intentando poner este tipo de marcas, que no es, ni ha sido nunca una mujer. Sí tuvimos a Obama, pero vamos, pero que la ponen ahí como diciendo, mira, para que veáis que somos... Y eso que en todas las series nuevas, para que sea políticamente correcta, tiene que haber alguien de LGTBI, tiene que haber alguien de... Bueno, eso no es tanto así, ¿eh? No te obligan. En no muchas, te obligan, en muchas, no te obligan, pero en No te casi obligan. todas está que aparece, ¿no? Y dices, No, bueno, pero no mira. te obligan. Es decir, eso forma parte también de cómo ha cambiado en los tiempos. Porque antes el guionista que era gay, pues no podía decir que... Yo trabajaba con gente así, que no podía decir que era gay, ni por supuesto sacar una historia homosexual, ni un beso de entre dos chicos o dos chicas. Bueno, de hecho todavía existen, otra vez, lugares y espacios donde eso está prohibidísimo. O sea, es justo lo contrario. Yo tengo muchísimos amigos guionistas de series de televisión, de lo que nuestras abuelas llamaban la novela, lo que ponen por las tardes, estas que son diarias. Bueno, pues ahí no se puede hablar de nada de esto. O sea, está prohibidísimo. No ha llegado todavía. No se puede hablar de un aborto, no se puede hablar de amor lesbiano, no se puede. Porque está pensado para la gente que la ve. Y la gente que lo ve, pues todavía eso, aunque a nosotros nos parezca increíble, eso, o por lo menos a los ejecutivos de televisión, no les gusta. Luego, cuando escribes una serie de Netflix que tiene sus propios nichos de adolescentes, de jóvenes, por supuesto de consumidor LGTBI, claro, no hay ningún problema. No hay ningún problema según dónde estés trabajando y para quién estés trabajando. Por eso os decía que estamos siempre a la busca de la atención de una serie de público, pero el público está muy segmentado cada vez más, cada vez más. Y yo creo que el de la novela negra también está segmentado. Bueno, pero por suerte en la novela negra yo creo que hablamos de todos los temas, ahí sí que como no pensamos tanto en el nicho de mercado, yo creo que en general los autores somos más románticos en general, aunque luego tampoco es cierto. Pero bueno, yo sí que quería deciros, porque los que estáis aquí, cada uno ha escrito una novela completamente distinta a la de los otros, pero para que sigamos hablando de novela negra, ya no española, sino novela negra, ¿a qué no se puede renunciar? ¿A qué no podríamos renunciar o no deberíamos, según vuestro criterio, renunciar para seguir siendo novela negra? Porque vosotros sí exploráis los límites de la novela negra, vais más allá, introducís nuevos elementos, pero ¿a qué no deberíamos renunciar? Uy, es una pregunta difícil. Yo creo que sería la pregunta ¿a qué no debemos renunciar cuando escribimos una novela? Sea del color que sea, ¿no? Y yo creo que no debemos renunciar a la honestidad y no debemos renunciar a la calidad literaria. Porque hay que ser honesto y porque además la honestidad nos lleva a la verdad y la verdad es lo fundamental para mí de la literatura, ¿no? Realmente contar la verdad de una persona, ¿no? de tus personajes. Entonces creo que es eso, que la honestidad es irrenunciable, escribas la novela que escribas. Y luego, por supuesto, la calidad literaria, porque, bueno, una cosa es escribir una historia y otra cosa es escribir una historia con calidad, que para mí es importante, porque es lo que a mí me gusta leer cosas que tienen calidad. Yo insisto en la idea en que la novela negra es como cada vez está como más ampliada y entonces definir o adjudicar a qué no se tiene que renunciar es muy difícil. Así a grosso modo yo diría que la novela negra te permite tomarle el pulso a la sociedad. Entonces allí sí que hay un juego de verdad, de verosimilitud, que no puedes renunciar a ello, ¿no? Lo que tú estás explicando es lo que tú estás creyendo, pues tomándole el pulso a lo que te envuelve, a lo que te interesa o a lo que tú ves. Entonces allí sí que eso no se puede fallar, ¿no? Eso tiene que haber como esa complejidad para que realmente sea creíble, sea verídica. Luego, es verdad que puedes renunciar o puedes introducir elementos y jugar un poquito con el estilo y con la trama y con los personajes y estas cosas. Pero lo que está claro es que al final es una radiografía, entonces esa radiografía tiene que ser lo que es, no puedes pintar por encima, no puedes hacer un collage, ¿no?
Yo creo que sí, estoy de acuerdo. Una novela negra tiene que ser negra, es decir, hacer una radiografía social de la parte más oscura de la sociedad, de aquello que no se puede contar de otra manera. Es la única manera de contarlo a través de una novela. Los periodistas de eso saben un montón y lo hablamos siempre. Sabemos cosas que no podemos publicar, pues lo conviertes en una novela. Pero eso existe. Es decir, hablar de aquello que realmente es oscuro y es negro. Por eso se llama negra. Yo estoy de acuerdo con mis 3 compañeros, con los 4, porque contigo también. Lo cierto es que cualquier historia que escribas, sea del color que sea, negra, rosa, azul, es un reflejo de la sociedad. Nosotros somos, como decía Aronson, animales sociales, vivimos en sociedad. Luego, todo lo que presentamos en nuestras tramas y en nuestras historias es relaciones entre personas. Según el tipo de novela es una relación u otra lo que estás mostrando, ¿no? En una novela negra es un choque, siempre hay algo que choca con la verdad, ¿no? Con la realidad. Hay una intriga, hay algo que no funciona, que no sigue un orden coherente. Y lo que tienes que mostrar ahí es una denuncia social, que es lo que impulsa ese acto, que puede ser un tipo que está mal de la cabeza y que comete cualquier delito, alguien que tiene un trastorno social, un trastorno mental, en realidad es un trastorno social, porque es un trastorno que tiene contra los demás, ¿vale? O incluso contra sí mismo, que también es parte social, ¿no? Esto en la terapia es lo que trabajamos, ¿no? Y entonces en toda novela negra lo que estamos es denunciando algún punto social que no funciona y que por eso es el que genera una trama negra, una trama oscura, una trama de intriga, una trama de búsqueda de la verdad. Porque si no hay búsqueda de la verdad, pues tampoco importa tanto. O sea, nosotros lo que estamos es presentando una trama en la que ocurre algo que choca e intentamos buscar la causa, el porqué. Eso es la trama que lleva una novela negra. Muy interesante. Se dice que la novela negra está de moda. Festivales por todos sitios, en la lista de los más vendidos incluso encontramos muchas historias negras o policíacas o thrillers, no lo sé. ¿Qué pensáis vosotros de que está de moda respecto a esta afirmación, no? Pues mira, ayer estuve con una amiga que es librera en la FNAC, en la librería de la FNAC de Callao, en Madrid, al lado de Preciados. Y le dije que iba a venir aquí y me dijo, bueno, pues lo que tienes que decir en algún momento que los libreros vivimos gracias a la novela negra. Y que, pues eso, que vivimos gracias a la novela negra. Creo que la venta de novela negra, creo que es el 22% de cuota de venta de libros en España. Así que la novela negra está levantando y ayudando a que se sigan publicando libros y a que se sigan escribiendo. El otro día leí que la novela negra factura más que todo el cine español. Yo no sé si es cierto o no, pero lo dijo alguien. Que todo el cine español. Sí. Lo dijo alguien entendido del tema, bueno, Alex Martín, o sea que entiendo que no lo dijo a la ligera. Pero esos datos. Dicho esto, yo creo que como todas las modas, que no sé si considerarlo una moda o no, tendría que pensarlo más profundamente, pero como todas las modas no podemos caer en la autocomplacencia o en el autoconformismo y pensando que si seguimos publicando novelas negras nos irán bien. Al final lo que hay es un compromiso con la literatura y la literatura, sea el género que sea, tiene que ser de calidad y tiene que ser, tienes que crear una voz propia, única, diferente y que genere aunque sea un granito de arena o un pequeño agujero en la pared, pero que sea diferente al resto de la literatura. Entonces, no podemos caer en ese conformismo, creo yo, porque si no a la larga todo este boom se desinflará, creo. Yo creo que hay una vindicación del público y de los lectores y de la gente en general del género. Yo creo que hay una necesidad de leer y de conocer historias que son de ciencia ficción, que son de fantasía, de espada y brujería, evidentemente policíacas, de todo tipo de thriller, que es algo que ha sido siempre muy despreciado por la literatura en general.
O sea, o por los que decían lo que era literatura y lo que tenía que ser literatura, ¿no? Y yo creo que eso se ha acabado, que hay grandes novelas sin género, obviamente, y de ahí venimos todos además, pero que en la actualidad sí que hay una necesidad pues eso, de ver reflejados esos gustos que antes se consideraban demasiado vulgares o demasiado populares, y creo que hay verdaderas obras maestras de cada género. En fin, que hay obras maestras de cine negro, hay obras maestras de la novela negra. ¿Cómo no? Si las hubo de Hitchcock, ¿por qué no las va a ver en la actualidad de novela negra? Por supuesto. Y de ciencia ficción, pues lo mismo. Que se ha roto esa barrera. Y más se va a romper, ¿eh? Esto de la alta literatura que habla de cosas elevadísimas y tal, y dices, bueno, y esto también habla de cosas muy elevadas, lo que pasa es que habla de otra manera, es otro lenguaje quizá. Pero creo que lo más interesante de lo que está pasando es eso, es la vindicación del género. Pues yo creo que la novela negra tiene unas bases muy claras, muy concisas de lo que es novela negra. La novela negra clásica es una novela muy pequeña, muy estrecha, con unos personajes, unas tramas y unos acontecimientos que es lo que marcan que sea negro. Yo cuando empecé, hace años, a mí me decían, es que lo tuyo no es novela negra, porque no tienes el personaje típico que es el investigador con un pasado turbio. Hace muchos años me decían. Y esto, la verdad es que se ha ido ampliando, y yo estoy encantada que la novela negra no sea novela negra encorsetada, sino que se haya ampliado mucho lo que es el concepto. Tenemos la novela negra purista, que es maravillosa, pero que es purista, tenemos la policíaca, más parecida, tenemos la novela de intriga, tenemos el thriller, tenemos el country noir ahora, el domestic noir, o sea, ya le han puesto nombres a todo, porque es que hay que ponerle nombre a todo. A mí lo que me gusta pensar es que ya está la novela negra, la novela gris marengo, la novela azul marino, la novela en tonos oscuros, donde cabe todo lo que contenga una intriga y una denuncia social que busque poner verdad a un montón de problemas que repercuten en el devenir de la sociedad, ¿no? A mí me interesaría que contarais cómo llegasteis a la novela negra, qué es lo que buscabais qué es lo que os ofrecía la novela negra a la hora de contar vuestras historias y cómo lo explorasteis, ¿no? ¿Cómo llegasteis a esto? Bueno, yo en mi caso, como esta es mi primera novela, yo tampoco tenía la intención realmente de escribir una novela negra, pero bueno, le llegó a una editorial de novela negra que es la editorial Al Revés, y son los que quisieron publicarla y los que se enamoraron de la historia. Pero yo nunca en esta novela yo no tenía esa intención de escribir una novela negra. Lo que pasa que es una historia que tiene muchos tintes negros, pero no sé si es una novela negra como tal, porque no hay detective, no hay asesinatos y, bueno, hay delitos morales, hay otra serie de delitos, digamos, y otra serie de culpables, pero nunca realmente pensé escribir una novela negra, ni con la técnica de la novela negra en sí. En mi caso fue muy curioso, porque en mi casa solo había el Corán y libros de Agatha Christie y de González Ledesma. Entonces, que nadie sabe cómo llegaron esos libros a casa, aparte del Corán, de una manera muy obvia. Entonces, ya de chiquitillo, pues las novelas que leía, sobre todo en verano, las que no eran obligatorias en el colegio, pues era eso, Agatha Christie, González Ledesma, algún tebeos que también tenían personajes así más oscurillos. Luego vas creciendo, vas leyendo cosas variadas, y a mí realmente aparte de los americanos y todos los clásicos que estamos cansadísimos de nombrarlos, el que me petó la cabeza fue Jean-Claude Tissot, porque con la trilogía de Marsella encontré un autor que estaba hablando de algo que hasta ahora yo no había leído, y era una sociedad totalmente
intercultural, diversa, respetuosa con su pasado. La mayoría de personajes eran hijos republicanos o hijos de la diáspora. Un detective que no caía en todos los topicazos, no estaba la femme fatal, bueno, o sí, bueno, ¿sabes? Esto se puede puntualizar, 1000 cosillas, ¿no? Y si no lo habéis leído, recomiendo un montón la trilogía de Marsella de Jean-Claude Tissot, porque realmente genera como yo, para mí hay un antes y un después a Jean-Claude Tissot. Pues yo llegué a través de las dos cosas que más me han marcado en la vida, que es el guión y el periodismo. La mayoría de los guionistas nos pasamos la vida, antes, ya no, pero antes recortando periódicos. Yo todavía tengo carpetas con periódicos, noticias de periódicos recortadas. Bueno, ahora ya con lo digital pues ya no lo haces. Ya lo que haces es pegar, cortar y pegar, ¿no? Los casos reales. Eso es lo que me fascinaba desde siempre y siempre veía historias. Y luego, cuando muchos años después de estudiar periodismo, descubrí que esto lo hacían los guionistas. Esto de recopilar continuamente historias que además no sabes si te van a servir o no, pero tú tienes un cajón, tenemos todos un cajón enorme con historias que la mayoría son reales. Y claro, luego cuando ficcionas, pues ficcionas de todo, cambias los nombres, cambias el ambiente o cambias el espacio físico para convertirlo en otra cosa, pero el germen de las historias siempre está ahí, en la realidad. Perdón un momento, porque en tu historia, Pilar, hay una noticia que efectivamente, yo creo que ya sabes cuál es, la historia de una actriz que si leen, no voy a decir por supuesto, pero si leen la novela y luego investigan un poco, ella por supuesto hace una ficción distinta. Por la cuenta que nos trae lo tenemos que cambiar. Por la cuenta que nos trae, pero hay una referencia clarísima a una noticia real de los años 70 de una actriz. Bueno, si la leen, pues verán un poquito. Mónica, perdona. Pues a mí me preguntan muchas veces cómo empecé a escribir novela negra y con qué autores y tal, y yo siempre lo digo. Mi primer autor de novela negra fue Ibáñez, con Mortadelo y Filemón, que es una agencia de detectives, más negro no hay. Y luego fue Enid Blyton, con Los 5 y los 7 secretos. Entonces, claro, yo crecí con eso. Pero no es lo primero que escribí. Yo lo primero que escribí... Bueno, yo escribía cuentecitos cortos que les regalaba a mis hermanos y tal. Así ya la cosa más seria que escribí eran ensayos de psicología social. Bien, no se me daban mal, ahí estaban. Y luego escribí como una especie de guión de adolescentes, también social, y luego una historia de un niño saharaui, mira tú, que sí que la escribí. Y luego ya empecé con temas sociales, pero metidos en novela negra, porque es que siempre acaban siendo es una sucesión, ¿no? Pero claro, es que yo me había criado leyendo Enid Blyton y Ibáñez, así que tenía que ser negro lo que yo escribiera, claro. Los 5 es novela negra, estoy totalmente de acuerdo. Negra, y los 7 secretos también. Y los 7 secretos también. Y Mortadelo y Filemón. Y Mortadelo y Filemón, ese ya es más de agencia. Y Anacleto, agente secreto. Secretos. Claro. O sea, claro. Estamos estirando los límites del género, ¿eh? Porque no tiene límites, eso es, vamos, universal, enorme, eterno. Total. Bueno, dentro de una novela negra es muy importante la trama es crucial, pero también es muy importante el tema, ¿no? De qué queremos hablar, qué es lo que queremos criticar, ¿no? Como tú decías, lo que queremos poner en el ojo de... Bueno, no quiero que entréis tampoco mucho en detalle hasta donde vosotros consideréis, pero en esta última novela vuestra, ¿qué es lo que habéis querido poner sobre la mesa? O alguno de los temas que habéis querido poner sobre la mesa que os interesaban especialmente. Pues ahora sí que empiezo yo, ya que acabo. Mira, yo hay varios temas que quería poner con esta novela. Uno es el de la manipulación, los manipuladores y manipuladoras con los que nos cruzamos en nuestra vida, que son capaces de hacernos creer que estamos haciendo lo que nosotros queremos cuando en realidad hacemos lo que ellos quieren. Y el perfil, cuando lo vas conociendo, es un perfil psicopático perfecto. O sea, es un manipulador de manual que no tiene ningún tipo de sentimiento de culpa, pero que es el centro, tiene unas habilidades sociales maravillosas. De ese tipo de cosas también otro de los temas que toco es el de la pedofilia en la Iglesia. El tema de cómo cuando nos hacemos mayores aprendemos o creemos que hemos aprendido a controlar a esos manipuladores, pero seguimos teniendo mucho miedo y a veces volvemos a caer en ellos. Como
vamos avanzando con la edad en todos este tipo de temas. Eso es lo que quería yo plasmar en esto. Bueno, toca el tema de la pedofilia, que quizá a veces tira un poquito para atrás, ¿no? Porque es un tema duro, pero he de decir que lo toca de una manera muy elegante y muy sorprendente. Sí, y luego quería, en esta, yo había leído muchas novelas en las que es la Guardia Civil, es la policía, es un detective y tal, y yo quería que se viera una instrucción judicial, lo que hace un juzgado. Yo crecí en un juzgado porque mi padre era juez de primera instancia en un pueblo. Entonces yo crecí allí, yo me acuerdo que con mis hermanos nos colábamos ahí, a ver a quién tienen preso, los niños ahí jugando, a ver. Y además tu protagonista es muy especial porque es un secretario de la administración. ¿Cómo se llama? Ahora, antes era secretario judicial y ahora es letrado de la administración Administración de Justicia, un LAJ, que le llaman ahora. Es un personaje Los que acaban de estar en huelga, esos. Pues La Virgen sin cabeza sale de 2 casos reales. La desaparición de unas niñas, que durante un tiempo fue un caso muy escandaloso, que Alcácer tapó, porque es del mismo año, del año 92. Alcácer se llevó todo por delante, pero que tiene que ver con lo que les ocurrió a estas 2 niñas que viajaban de Aguilar a Reynosa y que desaparecieron mientras hacían autostop. Tiene que ver con ese caso real, ya os digo, los recortes de periódico que tienes guardados y con lo que tú decías, una historia muy truculenta sobre la muerte en extrañísimas circunstancias de una muy famosa actriz de cine en la época del Destape, en la época del cine de terror de serie B, en la época de la transición. Y además, a mí lo que me interesaba era contar cómo era un rodaje por dentro y cómo se hace el cine. Y ahí, como si yo misma fuera uno de mis personajes y fuera incluso el homicida, pues hago una vendetta. Es decir, que yo escribí esta novela por venganza, porque tengo una relación de amor-odio con el cine. Un poco, algún personaje yo he dicho, si escargo un poco igual descubrimos... Sí, no solamente con el personaje, sino con el propio oficio de hacer cine, ¿no? que es difícil de explicar aquí en 4 palabras, pero algo enfermizo, o sea, es una obsesión enfermiza de la cual te tienes que ir quitando como que de una droga dura, cuando, pues eso, porque cuando lo pruebas, en la profesión te dice te picó, o sea, es un veneno que te pica. Te pica una serpiente, un bicho, te ha picado y no puedes parar de desear continuamente hacer esa cosa tan loca y que no tiene ningún sentido para el resto de la humanidad, que es hacer cine. Está muy bien reflejado. Por aquí, chicos, ¿qué queríais contar? ¿Cuál es? Bueno, yo quería contar una historia de una generación que se conoce como la generación perdida. Esa generación que fue víctima de la droga, de la heroína en los años 80 y 90. Y la quería contar también, y quería también contar pues lo que hay detrás de las relaciones afectivas, ¿no? De la construcción, de cómo cada uno construimos nuestro patrimonio afectivo para luego salir al mundo y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, y habla de la familia, pues eso, de la adicción, de la familia, del abandono. Sí, además nos permite entrar en un mundo que es muy difícil entrar y que tú profundizas muy bien. El tema de las adicciones en esos poblados aparece al principio un poco descrito, ¿no? Ese ambiente, y la verdad es que sorprende y bueno, a mí me resultó muy atrayente, como tú lo reflejabas. Sí. En realidad hay muchos hilos de los que tirar en Nadie salva las rosas, pero igual hay 2 conceptos que bordean toda la novela. Una sería la discriminación y otra sería la alteridad, ¿no? La discriminación que pueden sufrir diferentes personas o colectivos, y la alteridad, que es la imagen que se tiene desde aquí, tampoco hace falta generalizar, sobre el moro o el árabe o el musulmán, ¿no? Entonces, para no caer en victimismos, ¿no? Porque sería muy fácil decir, ay, pobrecito de mí o pobrecito de estos personajes, y hacer una novela lacrimógena que vendiese el triple de lo que vende no haciéndola,
Pues también hablo de la realidad de lo que sucede en Marruecos, o sea, de la discriminación que pueden sufrir personas en Marruecos y cómo esos motivos son los motores para emigrar. Entonces esa alteridad también es para generar otro tipo de personajes de los que hablábamos antes, ¿no? En la literatura, ¿no? Y más con la que nos está cayendo y con la que nos va a caer por delante, que igual todo lo que hemos conseguido vamos a hacer unos retrocesos muy heavy para atrás, ¿no? Entonces eso sí que está como muy presente en la novela, pero no solo en esta novela, sino en todo lo que yo haga siempre va a haber ese compromiso político, ideológico y ese compromiso con la sociedad y con las ideas que yo creo que son las más justas, ¿no? Sí, además, el cómo tú lo tratas también es una manera, o sea, la realidad es dura, la que tú planteas, pero lo haces de una manera y con un estilo en el que dices, tomas nota, ¿no?, de lo que tú apuntas, pero a la vez puedes seguir con la historia. Bueno, menos con el capítulo primero, ¿eh? Les aconsejo que el capítulo primero tengan un poco de paciencia, a mí por lo menos, pero luego es que es maravillosa, o sea, todo cómo plantea ese universo, como detalles en que nosotros no caemos desde nuestro punto de vista, es difícil. Sí, porque al final también hay un blanqueamiento de la violencia y un blanqueamiento de las vidas que por diferentes motivos han sido más sacrificadas o han vivido situaciones más duras, ¿no? Yo estoy hasta las narices del personaje forense en las novelas. Le estamos quitando la voz a la víctima. La víctima no puede decir, no puede narrar su dolor mientras le está pasando algo, ¿no? Casi siempre sabemos qué le pasa a la víctima hasta que un forense nos explica, pues pasó esto, esto y lo otro. Entonces, para mí eso es muy poco respetuoso con la víctima y con la que nos está cayendo. Bueno, pues ya para terminar, y sí que os pediría que fuéramos muy rápidos, pero sí me gustaría que dijerais rápidamente en qué es continuista vuestra novela y qué aporta de nuevo. Sí, que no te he oído. ¿En qué creéis que bebe de la novela negra clásica vuestras historias y qué creéis que aporta de nuevo? Pero muy rápidamente, casi como si fuera una especie de eslogan. No sé si se ha puesto difícil, ¿eh?, para terminar así. Yo ya os digo, como no he escrito una novela negra al uso, es continuista con la novela negra, pues no sé, no te sabría decir realmente. Bueno, pues eso, que aparecen los márgenes, la vida en los márgenes de la sociedad. ¿Y qué aporta? Pues que como está a punto de ser una novela negra toda la novela y no lo acaba siendo, lo que aporta es mucha ternura. Yo ya lo he dicho, yo se lo debo a Jean-Claude Tissot y quizás también a Mohamed Choukri, que hizo la trilogía de Tánger, y que es una novela también, obviamente, en Tánger, una situación bastante dura para los personajes principales. Entonces, para mí también es una manera de humanizar y dignificar a estos, ¿no? Como ya hizo John Steinbeck o tantos otros autores, ¿no?, que se van al underground para humanizar a toda esta gente invisible. ¿Y qué aporta? Pues una nueva voz, yo creo, ¿no? Pues yo he intentado hacer algo que me entusiasma de la novela negra clásica, que es aportar la mirada perversa y con un pelín de ironía, de mis favoritos, claro, y de los que se toman menos en serio en realidad. Pues eso, como Patricia Highsmith, que tiene ese tipo de personajes tan tremendamente trabajados desde una mirada que es la suya, claro, que es la de la Highsmith, tan esquinada, que te sorprenden siempre. Nunca sabes de esos personajes que incluso desde el principio, aunque te digan que es el asesino, que es el malvado, que es el que es, dices, no sé cómo va a actuar este personaje. Eso me parece tan divertido, tan entretenido, y sobre todo tan perverso como la mirada de Highsmith, porque al final te pones de parte casi, que es una cosa que hacía también Hitchcock, que también por eso adaptó a Highsmith, ¿no?, que te obliga a ponerte en un lugar donde tú no querrías estar. Eso es lo que yo quería hacer con esta novela, colocar al público, al lector, a la lectora, en el lugar en el que no querrían estar.
Pues con El camino de las luciérnagas lo que hay de novela negra es la instrucción judicial del caso, que es la instrucción en los pequeños pueblos junto con la Guardia Civil, cómo se empieza una investigación y cómo se acaba desde el principio hasta el final, ¿no? A quién se interroga, cómo se valora. Y luego la parte nueva que ofrezco es la parte psicológica y social de los personajes. Es una novela que todo el que la lee empatiza muchísimo con todos los personajes, en especial con dos de ellos, y no puede dejar de pensar en los personajes mucho después de leer la novela, esa parte social que tiene. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro. Les animo a que les den una oportunidad de estas novelas, como ven, muy diferentes, pero con cualquiera de ellas la van a disfrutar muchísimo y se lo van a pasar fenomenal. Creo que ahí al fondo, no sé si hay campanita o no, me han dicho que iba a haber campanita. Bueno, pues no hay campanita, pero allí al fondo estarán para que les puedan firmar la novela. Me la habéis jugado. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.